Cátedra Julio Enrique Blanco, Primera Unidad. Julio Enrique Blanco nació el 17 de mayo de 1890 en Barranquilla, Colombia, en el seno de una familia de intelectuales criollos. Desde niño creció rodeado de libros y conversaciones filosóficas que despertaron en él un interés innato por el conocimiento. Su acceso a una extensa biblioteca familiar le permitió adentrarse en las ideas de grandes pensadores desde temprana edad, algo poco común en su tiempo. Desde muy joven mostró una inclinación por la filosofía, cuestionando la naturaleza de la verdad y la certeza. Se sintió particularmente atraído por el pensamiento de filósofos como Immanuel Kant y John Locke, cuyos escritos marcaron su proceso de formación intelectual. A los 17 años, su vida tomó un giro trascendental cuando viajó a Nueva York. Allí, además de perfeccionar su inglés, entró en contacto con el mundo cultural y académico mucho más amplio, en el que se expuso a nuevas corrientes de pensamiento y a la obra de autores clásicos y contemporáneos. Este viaje fue crucial en su desarrollo intelectual, pues permitió comparar distintas perspectivas y enriquecer su visión filosófica. Durante esta etapa se dedicó a escribir ensayos en los que exploraba temas de metafísica, casualidad y estática. Su producción intelectual reflejaba una profunda preocupación por la estructura del conocimiento y el papel del individuo en la interpretación de la realidad. La poesía también jugó un papel fundamental en su reflexión, especialmente en la obra de Walt Whitman, cuya visión del mundo analizó de manera crítica, comparándola con la de otros autores como Edgar Allan Poe. Tras varios años en Nueva York, Blanco regresó a Barranquilla, donde continuó desarrollando sus ideas y organizando sus escritos. Sin embargo, su búsqueda de conocimientos no se detuvo allí. Tiempo después decidió volver a Nueva York con el propósito de profundizar aún más en su formación filosófica y expandir su horizonte intelectual. Durante toda su vida mantuvo contacto con otros pensadores e intelectuales, lo que le permitió seguir ampliando su perspectiva. A través de su obra y de sus interacciones con el pensamiento filosófico de su época, Julio Enrique Blanco se consolidó como un autodidacta apasionado, un pensador crítico que nunca dejó de cuestionar y explorar la complejidad de su existencia humana. Su vida es un testimonio del poder del conocimiento y de la reflexión como motores de evolución personal y cultural. A lo largo de la historia, algunas ciudades han logrado trascender su tiempo y espacio convirtiéndose en referentes culturales, comerciales e intelectuales. Un caso emblemático es Alejandría, la mítica ciudad del Mediterráneo que en su época de esplendor fue un epicentro del conocimiento y el comercio. Inspirando en ese modelo surge el concepto de hacia una Barranquilla alejandrina, una visión que busca transformar a Barranquilla en un punto neurálgico del Caribe con una identidad basada en el dinamismo económico y el florecimiento cultural. Este concepto plantea varios aspectos clave. Primero, la idea de una polis moderna, es decir, una ciudad que no solo funcione como un centro urbano, sino que también adopte valores y características de las grandes civilizaciones del pasado. Alejandría se destacó por su biblioteca, su vida intelectual y su importancia estratégica en el comercio marítimo. Barranquilla, con su ubicación privilegiada y su historia de intercambios comerciales, tiene el potencial de seguir un camino similar, convirtiéndose en un faro cultural y económico para la región. El otro punto fundamental es la conexión entre la cultura y el comercio. Así como Alejandría fue un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, Barranquilla puede consolidarse como un nodo de intercambio entre América Latina y el resto del mundo. La modernización de sus infraestructuras y el fortalecimiento de su economía pueden sentar las bases para que la ciudad no solo sea reconocida por su industria, sino también por su riqueza intelectual y artística. Para lograr este ideal alejandrino es indispensable potenciar la educación y la cultura. Un aspecto clave de este proceso es la creación y el fortalecimiento de instituciones como el Museo del Atlántico y otras iniciativas culturales que pueden contribuir a la formación de una ciudadanía con mayor acceso al conocimiento y a las artes. La visión de una Barranquilla con un ecosistema vibrante de intelectuales, artistas y emprendedores es parte de esta transformación. En esencia, hacia una Barranquilla alejandrina no es solo una metáfora, sino un llamado a pensar la ciudad en términos de su potencial global.
Julio Enrique Blanco fue un filósofo y pedagogo colombiano cuya obra marcó un antes y un después en la educación y el pensamiento crítico en Colombia. A través de su trabajo, especialmente en Utilidad Pedagógica de la Filosofía, propuso un enfoque innovador que integraba la filosofía en el sistema educativo, con el objetivo de formar ciudadanos más reflexivos y autónomos. Su legado se mantiene vigente hasta hoy, influyendo la enseñanza y la manera en que entendemos el aprendizaje. El pensamiento de Julio Enrique Blanco. Uno de los pilares fundamentales de su filosofía educativa fue la integración de la filosofía en la pedagogía. Para Blanco, la educación no debía limitarse a la transmisión de conocimientos, sino que debía estar guiada por un marco filosófico que permitiera comprender la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza. Argumentaba que la filosofía ofrecía herramientas esenciales para cuestionar, analizar y desarrollar un pensamiento más profundo y estructurado. Además, enfatizaba que la filosofía no debía ser vista como un ejercicio teórico sin aplicación práctica. Por el contrario, sostenía que su verdadero valor radicaba en su capacidad de transformar la sociedad al formar ciudadanos críticos, capaces de analizar su entorno y participar activamente en él. Desde su perspectiva, un país con individuos reflexivos y analíticos era un país con mayores posibilidades de progreso. Blanco también defendió un enfoque interdisciplinario en la educación, donde la filosofía no operara de manera aislada, sino en diálogo constante con disciplinas como la biología, la historia y la física. Para él, el conocimiento debió abordarse de manera integral, permitiendo a los estudiantes establecer conexiones entre diferentes campos del saber.